Ok. Hola, buenos días. Yo soy Mariana Chávez, estoy de la carrera de Estudios Humanísticos y Sociales. Y Hola, yo soy Natalia Galván y soy también de Estudios Humanísticos y Sociales. ¿Qué tal? Y estamos ahorita con el profesor Adán Pérez. En el capítulo de hoy vamos a ver el rol de la religión en la contemporaneidad. me voy a permitir presentar al profesor. Adán es un profesor de teología, estudia las religiones, filosofía del lenguaje, lógica, ética social y antropología filosófica en la Universidad de Monterrey. También es profesor de la maestría en antropología, cristiana en la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey. Cuenta con estudios superiores en filosofía y teología por la Universidad Pontificia de México y es egresado del posgrado de estudios humanísticos del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por la presentación y un gusto enorme el poder estar aquí con ustedes y con todo el auditorio de Apolíneos. Muchas gracias, sí. Bueno, vamos a dar inicio a la entrevista y nuestra primera pregunta es, ¿qué es la trascendencia? Órale. Muy bien, pues muchas gracias por esta pregunta que es también muy trascendente, valga la redundancia, ¿no? Eh, el concepto de trascendencia pues ha tenido una evolución a lo largo de los años bastante interesante, ¿verdad? Se ha ido acuñando desde diferentes corrientes del pensamiento. Pudiéramos hacer una definición que sea como transversal, ¿verdad? Y a lo mejor muy básica, muy mínima, pero que va a encontrar pues variantes dependiendo de quién la defina. En la filosofía sabemos que hay esto de corrientes, ¿verdad? La trascendencia puede ser estudiada desde tres ejes, es decir, desde la filosofía, que sería como un punto de vista, desde la misma teología, como una ciencia específica fuera de la filosofía, también se estudia desde ahí, y desde otro ámbito que es el llamado estudio de las religiones o ciencias religiosas. Y entonces, haciendo como una definición transversal entre los tres eh, grandes áreas de estudio, pudiéramos decir que la trascendencia es aquello que está más allá de lo que es evidente materialmente. Decimos, es que es evidente que yo tengo un cuerpo, ¿no? Es evidente que somos materia, pero quizá no para todos les resulte del todo evidente si dentro de nosotros mismos haya un algo que vaya más allá de lo material. Normalmente se dice trascendencia implica con aquello que va más allá. Entonces podríamos aplicar el concepto desde la idea de alma o espíritu que tenemos los seres humanos, o podemos pensar en aquellos seres que pueden existir más allá de nosotros. Pensemos que en algunas religiones están los conceptos de los ángeles y los demonios, por ejemplo, que podrían ser seres no necesariamente corpóreos o con cuerpo, pero también serían seres trascendentes, digamos. O el top de la trascendencia, es decir, el ser superior por excelencia, que sería el trascendente, y a veces lo ponemos así con mayúsculas, el trascendente, y estamos refiriéndonos a aquel ser superior que normalmente es conocido como Dios, ¿verdad? O el teos, Dios. Pues trascendencia podría emplearse en todo eso. Yo me quedaría con que lo trascendente es lo que va más allá de algo. Sí, muchas gracias. Otros dos conceptos que son muy importantes es la religión y la espiritualidad, que a veces se confunden. Entonces queríamos preguntarle que si existe alguna diferencia entre la religión y la espiritualidad. Y también a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, pues ha habido evolución en el estudio de las religiones. Así evoluciona la filosofía, evolucionan las teologías, evolucionan las ciencias religiosas. Y evidentemente en la antigüedad estaban muy asociadas la idea de espiritualidad con la idea de religión. De hecho, estaban tan asociadas que hay algunos autores que piensan que no se puede hablar de espiritualidad si no es desde las religiones. Sin embargo, conforme ha ido evolucionando esto, se ha ido comprendiendo que la espiritualidad es un ámbito que puede, voy a usar la palabra que metimos ahorita, ¿no? Puede trascender el ámbito religioso, es decir, puede ir más allá del ámbito religioso. Incluso se puede pensar en la vivencia de una espiritualidad sin la religión. Y para ello, pues entonces tendríamos también que hacer como alguna especie de definición de religión, ¿verdad? Eh, es una palabra también muy confusa, que a veces cuando decimos religión nos estamos refiriendo a un grupo específico, como por ejemplo decimos, soy de religión católica,
Y yo no soy católico, soy cristiano. Y a veces estamos poniéndole nombres a los grupos. Por ejemplo, es muy popular acá en México que a los grupos no católicos les digan cristianos, cuando en realidad, si hablamos de religión, estamos hablando de un sistema que engloba cierto tipo de creencias, y este sistema de creencias sería el cristianismo. A su vez, el cristianismo tiene como sectores las popularmente llamadas sectas, ¿no? Entonces diríamos, hay un sector muy grandote que es la Iglesia Católica, y entonces cuando alguien dice, ¿de qué religión eres? Tendremos que decir, soy cristiano, o ponerle el apellido, soy cristiano católico, o soy cristiano pentecostal, o soy cristiano bautista, porque todos estos grupos o sectores del cristianismo, pues son grupos que podrán tener algunas variantes, pero que formamos parte de la misma religión. Los que nos ponemos a estudiar estas cosas, pues decimos que hay 5 grandes sistemas religiosos, que serían, empezando por los más antiguos, el hinduismo, cuyo nombre exacto sería Sanatan Dharma. Hinduismo es como un nombre más popular. Entonces está el Sanatan Dharma, está el budismo, que se desprende de alguna manera del hinduismo, y todos tienen sectas, ¿eh? Es decir, estos son los grandes sistemas y luego hay como subgrupos. Y luego tenemos el judaísmo, el cristianismo y el islam. Muy bien, dentro de las grandes religiones hay como caminos para aproximarnos a la trascendencia. Cuando se desarrollan estas metodologías o caminos, se habla de que se ha desarrollado una espiritualidad. Entonces, normalmente las religiones te dicen, pues nuestra espiritualidad es cristiana o nuestra espiritualidad es musulmana, pero aún más, dentro de cada grupo hay como espiritualidades más específicas. En el caso, por ejemplo, del cristianismo católico, el catolicismo, como es muy plural, de hecho por definición el catolicismo sería una pluralidad, no universalidad, tiene muchos caminos espirituales. Por ejemplo, hubo un personaje llamado Francisco, no el que es ahorita el Papa, sino Francisco de Asís, y en sus andanzas él desarrolla un método para aproximarnos a la trascendencia, a Dios, y entonces surge algo llamado la espiritualidad franciscana. Por otro lado, tendrás a un Ignacio de Loyola que funda un grupo que es el grupo de los jesuitas, de hecho es en el que pertenece el Papa Francisco como jesuita, y tenemos la espiritualidad jesuita. Y así tenemos como diferentes caminos o diferentes espiritualidades. Vivimos en un momento en donde se ha producido como que ciertas resistencias a pertenecer a un sistema o una religión. Y entonces se empezaron a acuñar posibilidades de desarrollar espiritualidades fuera de los sistemas religiosos. Y entonces tenemos que de pronto algunos pensadores, algunos autores, algunos meditadores dicen, vamos a desarrollar una espiritualidad, pero que no esté vinculada a un sistema. Para quienes estudiamos un poquito esto, sabemos que en el fondo, en el fondo, en el fondo, siempre están inspirados por las religiones. Entonces de pronto dice alguien, oye, vamos a crear una forma de generar una conciencia plena y a eso vamos a llamarle espiritualidad, como el mindfulness. Pues en realidad esto trae detrás un hinduismo y un budismo que ya había desarrollado estos caminos, pero que de alguna forma se han popularizado, que sin pertenecer a la religión también se puedan utilizar. Pues en este sentido, la respuesta rápida es, en la actualidad ya no son lo mismo religión y espiritualidad. Las religiones pueden englobar ciertas espiritualidades, pero hay también el desarrollo de ciertos caminos o ciertos métodos que, aunque en última están inspirados en las mismas religiones, pues ya se apartan un poco como para producir en la vida de las personas una vinculación con la trascendencia mediante un método llamado espiritualidad que no esté vinculado a un sistema religioso. Sí, gracias. Una vez que ya entendemos los conceptos de espiritualidad y religión y trascendencia y la manera en la que se relacionan entre ellos, es importante hoy en día determinar si Dios existe o no. Fíjate que también hablando un poco de esta evolución en la historia, ¿verdad? En donde había como diferentes etapas en el pensamiento, podemos decir que en algunos momentos de la historia los meditadores, los pensadores en torno a religiones y espiritualidades estuvieron muy obsesionados con el tema de la existencia. Eh, Quizá esto responda a las grandes preguntas que se tenían en la humanidad en los diferentes momentos de la historia. Cuando empiezan a surgir los ateísmos,
pues surgen al interior de las religiones como que esta necesidad de demostrar que Dios existe. Incluso, por ejemplo, en el ámbito católico hubo una tendencia muy fuerte de hacer defensa de Dios, como si Dios necesitara que lo defendamos, ¿no? Pero Dios es tan grande que no necesita realmente que nadie lo ande defendiendo, pero en ciertos momentos de la historia entrábamos en esta defensa, se acuñó el concepto de apología. La apología es como esta forma de defender algo, ¿no? Y luego después ya no solamente se defendía la existencia de Dios, sino se defendía que mi religión es la buena, ¿no? Y ahí empezaron los pleitos entre una religión y otra y se empezaron a crear apologías, ¿no? De pronto tienes apología católica frente a los no católicos, o sea, como que defensas. Yo creo que estamos en un momento de la historia en donde la humanidad, yo creo que ya puede presumir de tener ciertos elementos de madurez. Es decir, así como una persona, un individuo, en un momento fue bebé y luego niño y luego adolescente, la misma humanidad también ha ido creciendo. Y digamos que colectivamente ahorita ya no somos bebés, ya no somos niños. Probablemente ya pasamos la adolescencia y ya estemos ahorita vislumbrando ciertos elementos de madurez. A mí me gustaría pensar que somos como una humanidad joven todavía, pero ya con una madurez en donde creo que vamos a empezar cada vez más, todavía no llegamos al 100% en esto, pero cada vez más a dejar de pelearnos entre nosotros, buscando más lo que nos une que lo que nos separa. Por ejemplo, todos los que creemos en Dios debiéramos unirnos en esta idea de Dios, ¿verdad? Ahora, los grandes temas que nos han preocupado u obsesionado a lo largo de la historia también van cambiando. Ahorita pienso y creo, o sea, pienso desde la filosofía y lo creo desde la teología, que estamos en un momento en donde quizá tendríamos que abandonar la obsesión por la existencia, porque nos enfocamos demasiado en que si Dios existe o no existe, que se nos olvida que todas las religiones tienen algo más esencial y más importante, que es que si tú llegas a creer y tú aceptas la trascendencia en tu vida, se tiene que ver en tu vida. Entonces, por ejemplo, ahorita es mucho más importante ser coherente con aquello en lo que crees, que estar obsesionados en ciertos temas que a lo mejor nos distraen demasiado y dejamos de vivir la fe. Es más importante que se note que crees que Dios existe a estar haciendo un discurso sobre la existencia de Dios. ¿Ya? Yo he venido trabajando hace algunos años tanto en mi reflexión personal como en los escritos que he empezado a hacer en torno al tema. He estado desarrollando el concepto de ocurrencia, que es un concepto que yo lo vinculo a cierta filosofía, en este caso de Javier Zubiri, y quisiera abordarlo aquí como, como para dar respuesta a esta pregunta. En lo personal, yo diría que es más importante que Dios ocurra a, a estar tratando de defender apologéticamente que Dios exista. Es decir, si, por ejemplo, los cristianos creemos en un Dios que es amor, ese amor se tiene que ver en las vidas de los cristianos. Entonces, si yo creo en un Dios que es amor y el amor se vive en lo que yo vivo como cristiano día a día, Dios está existiendo ahí, en donde hay un cristiano buen samaritano, un cristiano que ama al prójimo, un cristiano que es coherente entre lo que hace y lo que cree. Y entonces, en la actualidad, el hecho de que Dios ocurra en las vidas es muchísimo más relevante a estar perdiendo ya tanto tiempo con, hay que demostrar que Dios existe. Dios va a existir en las vidas de las personas que creemos en Él. Entonces ya dejémonos de estar obsesionando tanto en ese tema que, digamos, en el siglo XIII fue muy importante, allá con Tomás de Aquino, las vías para demostrar la existencia de Dios y demás, pero estamos en el 1200 y tantos, es decir, eh, pienso que ya no podemos estar obsesionados en los temas de la Edad Media, sino tendríamos que estar dándole respuesta a los problemas del siglo XXI, sobre todo quienes tenemos una fe, con esta coherencia de vida, haciendo que Dios ocurra. Sí, de hecho precisamente la siguiente pregunta era sobre eso. Si Ujú. ya no importa tanto si Dios existe o no,
Entonces, pues, ¿qué es lo que importa? Y entiendo que es esta ocurrencia de Dios, entonces. Así es. Sí. Yo pienso que tiene importancia que Dios exista, más lo que no tiene importancia ya tanto es que nos obstinemos en estar dando vuelta al tema. Es decir, cuando yo estoy buscando si voy a creer o no voy a creer en mi vida personal, si voy a asumir una fe o no asumir una fe, evidentemente la presencia de Dios en la vida adquiere relevancia. Pero si te fijas, es una cuestión de énfasis, es decir, ya no es una cuestión aquí mental de si existe o no existe Dios, sino de cómo es que está presente, cómo lo descubro en mi vida. Entonces, quizá el primer punto de relevancia frente a la existencia es la presencia. Es decir, es más importante estar en presencia de Dios que estar pensando si hay un Dios o no hay un Dios. Es decir, cuando yo descubro su presencia, por añadidura creo en su existencia y de ahí viene en un segundo plano. Insisto, no le estoy quitando la importancia a la existencia, sino simplemente es una cuestión de orden. Es decir, ya en una cuestión de orden, en el número uno, en jerarquía de orden, es más importante quizá el hecho de vivir esta presencia en la trascendencia, de buscar una espiritualidad que nos conduzca a estar frente a la trascendencia y luego cargarlo en nuestra vida, ¿no? Y cargar en nuestra vida esta espiritualidad implicaría que si es de veras, si es auténtica, se empieza a notar en el modo en el que vivimos. Alguien que asume una fe, por ejemplo, que antes no la tenía y después asume una fe, hay un cambio radical en su vida. Y entonces este cambio radical en su vida es el que nos dice, pero también entra aquí un asunto de lenguaje, ¿verdad? Si estábamos demasiado obstinados en echar rollos, ¿no? En demostrar por medios meramente verbales una existencia de Dios. Hoy estamos más abiertos a otros modos de expresión. Hoy nos damos cuenta que el decir que Dios existe o que está presente quizás sea más importante con menos rollo y con más vida, porque también nuestra vida se convierte en un lenguaje. Un lenguaje que, como pasa en las religiones, se convierte en símbolo de la presencia de Dios. Entonces nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras preocupaciones se convierten en un símbolo religioso y quizá en el más importante símbolo religioso. Bueno, y ya ahora la última pregunta, creo que, bueno, está muy ligada a las últimas dos y creo que ya comenzamos como a discutir un poco la respuesta, pero para cerrar, ¿cómo podemos tener esta como coherencia entre la creencia y la acción y esta reflexión que das acerca de la ocurrencia? ¿Cómo podemos tener esto presente o incorporarlo a nuestra vida diaria? Me parece genial tu pregunta para precisamente encaminarnos hacia una conclusión de esta pequeña reflexión, ¿no? Precisamente porque nos hemos enfocado tanto en los qués, ¿verdad? ¿Qué es Dios? Y que se nos olvidan los cómo, y los cómo son así como que muy valiosos, ¿no? Creo que cuando alguien empieza a estudiar un poquito cuestiones de religiones, de espiritualidad, de fe, empieza a darse cuenta, conforme te vas metiendo en estos estudios, que, que hay algunas verdades que son fundamentales para alguien que ya tiene cierta madurez. Por ejemplo, cuando somos pequeños, y también le pasó a la humanidad cuando la humanidad era bebé, se cree mucho en la magia. Y creemos en la magia y a veces las explicaciones que nos dan se nos va la onda de que son simbólicas y las empezamos a entender de manera literal y creemos, por ejemplo, que Dios hace magia. Conforme vamos adentrándonos en conocer a Dios y conocer la presencia de Él, nos damos cuenta que Dios es todopoderoso y podría hacerlo, pero no hace magia. Es decir, su presencia está a través de la misma vida. La interpretación, por ejemplo, de los milagros, conforme vamos creciendo y madurando, nos damos cuenta que es más natural que mágica. Es decir, nos vamos descubriendo en cosas como el que haya un bebé en el vientre de una persona es un milagro. El que se vaya desarrollando, el que vaya a crecer, el que vaya a nacer,
nos habla de la presencia de Dios. Entonces, el entender esto implica un proceso. También nos gustaría que por arte de magia, yo digo, ya me convertí, ahora creo, y ya cambie todo de la noche a la mañana, pero la magia no existe. De hecho, la magia podría incluso convertirse, si me permiten la expresión, en un enemigo de la fe auténtica y de la religión y de la espiritualidad. Eh, la magia, la magia no se da, y entonces por arte de magia yo no voy a cambiar mi vida. Esto me lleva a darme cuenta que tengo que trabajar mi fe. Si yo acepto la presencia de Dios, tengo que trabajar mi fe. Y este trabajar mi fe implica el desarrollo de una habilidad, casi como si yo dijera, oye, pues hoy decidí bajar de peso y entonces voy a tener más condición. Pues tengo que empezar a correr despacito, ¿verdad? Pero con miras a que yo voy a adquirir mayor condición y que a lo mejor voy a lograr un objetivo que es fortalecer mi cuerpo. Bueno, en las cuestiones espirituales pasa lo mismo, hay que hacer ejercicio, hay que buscar métodos que nos permitan generar ejercicios espirituales, ejercicios que nos fortalezcan esa parte trascendente de nuestra vida y que nos conecten con el trascendente o lo trascendente. Entonces, es cuestión de ir buscando qué estrategia quiero yo seguir para cultivar mi espíritu, mi espiritualidad. Quienes llevamos un poquito de años en esto, a veces hemos coincidido, yo quiero hablar por primera persona, yo pienso que son muy valiosas estas espiritualidades sin religión, pero tienen muchos límites. Primero porque están queriendo desarrollar metodologías, a veces sin tomar en cuenta que llevamos milenios haciendo cosas. Entonces, yo regularmente aconsejo, si se me permite, el empezar a buscar dentro de las religiones, las espiritualidades que están dentro de las religiones. Por ejemplo, si yo acepto el cristianismo y veo a Jesús como esa figura en la que yo creo y me hago cristiano, pues buscando dentro de mi grupo cristiano, si yo tengo empatía con el catolicismo, dentro del catolicismo, buscar una espiritualidad que me permita irme ejercitando, ejercitando, ejercitando. Y eso me va a ir permitiendo ir creciendo. Y me voy a ir convirtiendo en una mejor persona que va creciendo y que va siendo más espiritual, más amorosa. Sí, no se va a dar de la noche a la mañana, insisto, porque no es mágico, pero es como ir fortaleciendo el cuerpo, fortalezco el espíritu en este caso, y voy creciendo. Entonces es cuestión de identificar cuál es el camino que quiero seguir. Es como si yo dijera, a ver, ¿qué tipo de deporte es el que quiero hacer, ¿no? Disculpen la metáfora, yo sé que esta puede resultar un poquito reduccionista, pero es una metáfora a final de cuentas. Yo puedo decidir fortalecer cierta parte de mi cuerpo, dependiendo del tipo de ejercicio que quiero hacer, y escojo un gimnasio o escojo una escuela que me ayuda, o un club para hacer ese deporte. Bueno, en el caso de lo espiritual, si tenemos, por ejemplo, sistemas milenarios que han desarrollado a lo largo del tiempo espiritualidades muy profundas, pues yo diría, empecemos por ahí, porque probablemente estos sistemas milenarios tengan mucha sabiduría acumulada que nos permitan encontrar caminos. Y por otro lado, la otra es que estos caminos dentro de las religiones, como las religiones se institucionalizan, pues tienen líderes que nos acompañan, tienen personas que nos acompañan. Yo desconfío en lo personal mucho de estas espiritualidades individuales en donde pues yo agarro mi método y por ahí yo estoy desarrollando mi espiritualidad, porque el alcance es muy corto. A veces se confunde lo emocional con lo espiritual. Por ejemplo, con el mindfulness, pues alcanzo cierta tranquilidad mental y eso me hace más productivo, me hace sentirme mejor, pero eso atendió el ámbito emocional de mi vida, no atendió el ámbito espiritual al 100%. Entonces, el que yo busque una sabiduría más profunda, como el de las religiones, me garantiza un mayor alcance. Claro que también está la otra, ¿no? De que voy a encontrarme mucha gente que no me gusta como es, o gente muy incoherente. Bueno, todos vamos en diferentes niveles de aprendizaje, ¿verdad? Y cuando yo entro a un grupo, a una religión, tengo que saber
que vamos nosotros en diferentes ritmos. Algunos buscarán crecer de una manera más auténtica, otros a lo mejor están buscando otras cosas y no están buscando crecer dentro de la religión, pero es parte de cómo se han pues, desarrollado los grupos sociales. Entonces, yo sintetizaría este cómo en si tú crees en la trascendencia, busca el tipo de trascendencia en el que crees para que busques una religión y dentro de tu religión una espiritualidad. Dentro de tu espiritualidad, un acompañante. Pensemos que si tú decides el hinduismo, el Sanatana Dharma, estarás buscando un gurú. Si tú decides el cristianismo y, por ejemplo, decides el cristianismo católico, pues a lo mejor estarás buscando dirección espiritual en un sacerdote o en alguien que tenga una vida religiosa que tú consideres que es sabio como para que te pueda orientar. Entonces, estos serían los factores, ¿no? Y a mí me parece en lo personal muy importante, sobre todo si estás iniciando en una espiritualidad, tener, hoy está muy de moda la palabra, no me gusta mucho, pero la voy a decir, tener como un coach. La digo precisamente por la metáfora que hice con el deporte, ¿no? En este caso, el coach espiritual sería o tu sacerdote o la religiosa, el religioso o el gurú que te va a ir orientando. Y aprovechando los recursos que tenemos ahora, ¿no? Que muchos de estos líderes, pues, sobre todo ahora, después de la pandemia, pues tienen muchos recursos digitales que podemos escuchar. Nada más que ahí hay una trampa, la trampa de yo por mi cuenta bajo sus videos y los interpreto. Yo creo que la trampa de despersonalizar la relación nos va a generar también una despersonalización en la relación con la trascendencia. Entonces, hay que utilizar los medios, por ejemplo, los videos y los recursos que se tienen, pero siempre teniendo en cuenta que esto se aprende de persona a persona. Sí, sí, muchas gracias. Creo que eso ya sería todo. Agradecemos nuevamente su presencia aquí. En serio lo apreciamos mucho. Y creemos que es un tema muy, muy interesante y muy relevante también en nuestro mundo pues, contemporáneo. Y sí, muchas Gracias. gracias. Hombre, al contrario, el agradecido soy yo y se me permite el comercial final para los que son de la UDEM, pues recordar que todas las carreras tienen una apertura a llevar algunas materias tipo tópico, tipo optativas o electivas. Y dentro de estas materias, la UDEM está ofreciendo una que se llama inteligencia espiritual, que es precisamente para conocer un poco los caminos espirituales, y otra que se llama estudio de las religiones. En este caso me ha tocado participar en el diseño de esta materia de inteligencia espiritual, que es nueva, todavía no se ha ofrecido para todos los programas, pero ahí está. Y la de estudio de las religiones, que es una materia vigente que aparece por ahí. Y ya cuando le quieren meter más de lleno, por ejemplo, los que estudian humanidades, filosofía, pues estoy diseñando esta materia que se llama Filosofía del Absoluto, que es también para adentrarnos en este ámbito que afortunadamente la UDEM, pues por su misma fundación de inspiración religiosa, pues tiene esta intención de ofrecer como un estudio. En este caso es un estudio académico, ¿verdad? El que se hace en la universidad. También habrá otros espacios para otro tipo de estudios, pero creo que hay que aprovechar estas oportunidades si es que este es un tema de interés. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Creo que nos vamos con muchas cosas que pensar y que meditar.